la Biblia ahí, el libro de Números. Números 11. Versículo 4. Aquellos que toman nota, vamos a leer del 4 al 6. ¿Sí? Lo leo de ahí. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Acá, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Se estaba quejando. ¿De qué se quejaba? Del maná, de lo que Dios le daba. Pero yo tomaba mate, tomaba nota y recordaba lo que ellos recordaban, que lo que tenían en Egipto. Dios los había hecho pasar, y yo hoy me gozaba cuando escuchaba la apertura y cada palabra, porque decía, el Señor estaba confirmando esta palabra. Porque ¿de qué hablábamos en la adoración? El pueblo de Dios pasó como en tierra seca. Dios había abierto un mar, lo había librado del faraón. Ellos tenían el mar y el faraón detrás con un ejército. ¿Qué iba a hacer? Los iba a matar. Ellos eran esclavos y Dios los hizo libres. Les hizo algo sobrenatural. Abrió el mar, pasaron como por tierra seca. Pero ¿qué fue después cuando entraron a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que hicieron? Y yo pensaba en eso. Se mezclaron con la gente del lugar. Y yo lo pensaba para nosotros. Cuando nosotros nos mezclamos con la gente del mundo, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a pensar, uy, qué rico que era, uy, las jodas que hacíamos en la casa de fulano, cómo bailábamos hasta el otro día. Recuerdo, uy, si habremos tomado barriles o no. Mirábamos, pero eso ¿por qué pasó? Porque se mezclaron. Y de eso pensaba, como un pueblo que había sido libre, que Dios había hecho algo tremendo, podía ser que esté en esa condición. Eso lo llevó a seguir estando en un desierto. Y lo pensaba para cada uno de nosotros. Dios nos trae libertad, como en esta mañana, la vida de Marcela, que vino por primera vez, que aceptó al Señor. El Señor la sacó con esa simple oración que ella hizo. Ya no está más en Egipto. El Señor va a empezar a abrir ese mar que hay delante. Amén. Que puede ser enfermedad, que puede ser angustia, que puede ser necesidad, problemas familiares, lo que sea. El Señor, si abrió un mar, no va a poder solucionar el problema de Marcela. Amén. Amén. El Señor lo va a hacer. Amén. Lo hizo con cada uno de nosotros. Amén. Y yo pensaba, a pesar de eso, lo sobrenatural que habían visto, que Dios había hecho, ellos ¿qué hicieron? Se mezclaron. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros vimos la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros hijos. Porque hay cosas sobrenaturales que hace Dios. Cuando el pastor decía, yo ayer hablaba con una hermana y le decía, yo durante mucho tiempo serví al Señor. ¿Saben en qué? Le daba educación cristiana a los niños. Y yo amaba a esos niños. No recibía ni un sustento. Mi esposo no se congregaba. Por lo tanto, yo semanalmente ayunaba un día, oraba por esos niños para que yo tenga la gracia delante de ellos y Dios pueda poner de su gracia para poder llegar con las palabras
palabras a su corazón. Amén. Y el Señor me proveía, porque yo, así como me coso mi ropa, yo cosía. Entonces a veces una maestra, un profesor me pedía que le cambie un cierre. ¿Y saben qué hacía? Compraba un chupetín, juntaba y le hacía una vez al mes el cumpleaños de los nenes. Y saben, eso subió como ofrenda grata, así como hablaba el pastor de Abel y de Caín. Y el Señor me pagó con algo que el hombre no puede pagar. Porque en ese tiempo yo serví así, porque siempre para mí, hasta el día de hoy, me lo confirmó la profeta el domingo pasado, los jóvenes, los niños son una carga en mi corazón. Las generaciones son una carga que yo tengo en mi corazón. Porque yo dije, mis hijos estaban en el alcohol, en las drogas. Pero yo al diablo le presento batalla viniendo y declarando la palabra sobre esos niños. Porque dice su palabra, que instruir al niño en su camino, cuando sea viejo, no se va a apartar. Amén. Y para la gloria de Dios, a muchos, hoy ya son jóvenes y sirven a Dios y están en la casa de Dios. Y en los que no, sé que esa palabra va a trabajar. Pero ¿saben lo más lindo? El Señor me pagó con mis hijos hoy, adorándole a Él, restaurando su vida, restaurando su familia, viendo movimientos de la casa de Jehová. Eso es la recompensa que Dios te da cuando vos le servís. Y yo le decía a esta hermana, si la gente supiera, aunque sea por interés de ser bendecido, servirían a Dios. No hay mejor cosa que servir a Dios. Porque Dios te da lo imposible, lo que el hombre no te puede dar. Y yo pensaba en esta palabra y decía, el pueblo de Dios, que vio lo sobrenatural, algo increíble, que abra el mar, que nos saque de la esclavitud de un faraón que nos oprimía. ¿Pero qué pasó? Se mezclaron. Cuando no nos juntamos con la gente que nos edifica. Cuando me voy a la casa de esa amiga que yo sé que está en adulterio. ¿Y qué me va a edificar a mí? Que me cuente lo que hace, que a Dios no le agrada. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces yo tengo que edificarme en su palabra. Y yo decía, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se mezcló, se empezaron a mezclar. Y entonces dice que lloraron, se entristecieron y lo que extrañaban era el pecado. Era volver a Egipto. Era lo que habían comido en Egipto. Saciar, ¿qué? La carne, su vientre. Porque mi hermano, la carne siempre va a buscar las cosas de la carne. Porque lucha con el espíritu permanentemente para que no hagamos lo que queremos. Y en ese momento el pueblo anheló comer los ajos, las cebollas. Y en esta mañana la pregunta es, para ellos eran los pimientos, los melones, la cebolla, los ajos, el pescado, que comían en abundancia. Porque cuando el diablo viene a tentarte, te lo da en abundancia. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus ajos? ¿Cuáles son tus melones? ¿Cuáles son las cosas que te quieren llevar a Egipto? O que alguna vez te pegas una vueltita y vas y comes algo de Egipto. Esa es la pregunta de esta mañana. Porque el Señor ya lo había hecho libre. Ellos ya habían sido libres, pero ellos anhelaron la esclavitud. Anhelaban estar con un faraón que permanentemente los oprimía, en el cual vivían llorando, pero ahora lloraban y estaban tristes por no comer lo que había en Egipto. Y yo pensaba en eso, y pensaba para mi vida. Porque uno siempre tiene que examinar su corazón. Y el pueblo dice, se comenzó
¿Cuál fue la consecuencia? Santiago 4:4. ¿Por qué pasó esto? Porque el pueblo se mezcló. ¿Se mezcló con quién? Con la gente del lugar. Con los que no tenían al Señor. Y la palabra dice en Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¡Qué cosa tremenda! Cuando yo no me junto con alguien que me edifica, cuando yo me pego esa vueltita a Egipto, ¿saben qué pasa? Soy siendo enemigo de Dios. Es durísimo. Pero si es mi hermano, pero si es mi amiga de toda la vida, pero está en adulterio y te quiere contar, y eso no te va a edificar, porque eso te va a salpicar. Entonces, si vos vas, que sea porque te dice: estoy arrepentida, estoy desesperada, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hiciste vos para cambiar? Entonces sí voy, pero no para que me cuente, tomar unos mates, charlar porque hace mucho que no nos vemos. Los muchachos cuando van a jugar a la pelota, ¿tiene algo de malo? No, no es malo ni el primer ni el segundo, el tercer tiempo es lo peligroso. Entonces no me edifica, voy a jugar a la pelota, termina, chao, me voy. Pero claro, yo tengo que saber que en mi corazón no esté llorando, triste y queriendo comer los ajos y la cebolla que había en Egipto. Y en eso pensaba. Y pensaba, ¿cómo están los corazones? Porque yo estoy hablando de esas cosas. El ajo, la cebolla, los melones, pueden ser el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, el celo, la envidia. Cuando tengo envidia, porque no soy yo. Cuando me molesta que a mí no me promocionaron. Algo que tiene que saber mi hermano: el que promociona es el Señor. Amén. El Señor es el que promociona. Amén. Los dones y los talentos los entrega Él. Amén. Entonces yo tengo que ver que si eso pasa, en mi corazón hay celo, hay envidia. Eso no debe estar. Porque eso me va a llevar a Egipto. Me va a llevar a que yo me mezcle con gente y que empiece a ser enemigo de Dios. Y seguía leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y el ejemplo que le puse: ¿está malo ir a jugar al fútbol? No. ¿Está malo visitar a una amiga? No. Pero hay que ver cómo está tu corazón. 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, cuando se produce esta situación de gente del pasado, de situaciones, yo tengo que pensar: ¿me edifica? ¿Me es lícito? Sí, pero ¿me edifica a mí? Si yo todavía no estoy bien, si yo todavía por ahí pienso en los bajos, en la cebolla, más vale no voy. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque me voy a pasar a ser enemigo de Dios. Porque me voy a contaminar. Y eso me va a llevar a estar en esclavitud. Estos israelitas que hicieron se mezclaron. Y la pregunta era como, para que vos vayas sabiendo, dice Números 11, verso 6, que dice: se mezclaron y arreglaron los ajos y la cebolla. Vos, cuando yo estoy diciendo en esta mañana que el Espíritu Santo te traiga revelación de cómo está tu corazón y cuáles son los ajos, la cebolla, los melones que hay en vos. El verso 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cuántas veces? Y si viste, tengo que ir a la iglesia. Oh, viste.
Y sí, el Señor me dio un trabajo, ay, pero tengo que levantarme temprano, pero empiezo a quejarme de lo que Dios me dio. Porque Dios le daba lo sobrenatural. Dios lo había sacado de la esclavitud, había abierto un mar. Dios tal vez te sanó de una enfermedad, tal vez restauró tu matrimonio, tal vez rescató tus hijos de las drogas. Oh, pero estaba bueno cuando yo clamaba, yo le pedía, venía la intercesión porque tenía problemas con mi marido. Cuando lo solucioné, ya chao, no voy más. Tuve que ver otra vez. ¿Qué dice ahí la palabra? Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, si no este maná, empezamos a quejarnos de lo que Dios nos da. No le damos valor a esa libertad. No le damos valor a esa prosperidad, a esa restauración. Tal vez falta, porque todavía no veas la obra completa. Pero la palabra dice, el que comenzó la buena obra, la perfecciona. Tal vez hoy no ves tu hijo, no ves tu esposo, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel y en este tiempo Él va a restaurar sus vidas, su casa, su familia. En la palabra dice, os restituiré los años que te comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Es un tiempo de restauración para la familia, para la casa, para las personas, para los ministerios que Dios entregó sobre sus vidas. Pero no hay que anhelar, querer volver a Egipto, porque si te mezclas, eso te contamina. El enemigo no vino, ¿qué dice la palabra? Sino a robar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Porque ellos, ¿qué querían saciar? Su vientre, la carne. Y dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El enemigo que quiere hacerte pisar el palito. El enemigo que quiere llevarte a Egipto. Viene a tentar tu vientre con los ajos, con la cebolla, con el adulterio, con la fornicación. ¡Uy, qué linda que está esa chica! Si yo tengo a mi esposa, si tengo, como dice la palabra, la mujer de tu juventud, a esa tenés que honrar y respetar. Para hacer bendito tus hijos, para hacer bendita tu casa. Porque muchas veces pensamos, bueno, yo si total no le hago mal a nadie. Mentiras del diablo. Porque son tus generaciones por las cuales el enemigo viene. Porque cuando a vos ya, como hizo su trabajito, ¿por quién va a ir? Por tus hijos, por tus nietos. Porque Él no quiere estar solo en el infierno. Amén. Amén. Y como decía, vamos a leer una historia en el libro de Lucas, del 24 al 26. Lucas 11. Si no tengo el capítulo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que anheles los ajos, los melones y la cebolla. Vos le abrís la puerta
y entra. Pero no va a venir solo. Va a venir 7 espíritus peores con él. Y los va a traer. Y Dios ya te hizo libre. Dios ya los había sacado. ¿Qué pasó con esa generación si seguimos leyendo la historia? No entraron en la tierra prometida. Ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. No entraron. No heredaron el reino. Y a eso es a lo que viene el enemigo. Yo leía la palabra. Esto lo tengo memorizado. Acá decía yo, el pueblo deseó las cosas de la carne. Vamos a leer Josué, que estuvimos compartiendo, a Josué 7, del 10 al 12. Compartimos el día jueves, los que vinieron el día jueves saben de la historia que vamos a hablar. Y dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema en medio de vosotros. Yo dije, del 10 al 12. ¿Qué había pasado con el pueblo? El pueblo había pecado. La historia del pastor, del pantalón roto. El pueblo tenía escondido lo que había acá. ¿Había traído de dónde? Lo que Dios le dijo, no toques nada. Pero él deseó, anheló, quiso eso, que era pecado. Lo escondió. Para él nadie sabía. Muchas veces escondemos cosas en nuestra vida y creemos que nadie las ve. Escondemos el celo, escondemos la envidia, la falta de perdón, el adulterio, la fornicación. Y es pecado para Dios. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas cosas? El enemigo, tenemos dones, tenemos talentos, porque a todos Dios nos dio. Y queremos fluir en ese don. Y no podemos. Porque en el mundo espiritual no tiene eficacia. No puedo dar en el blanco. Porque el enemigo, ¿qué le dijo? A Pablo así le lo conozco. Pero vos quién sos. Y eso nos pasa cuando hay pecado en nuestra vida. El enemigo dice, ¿y vos quién sos? Vos me venís a hablar a mí si vos te estás acostando con el vecino. Vos me venís a hablar a mí que hace tal y cual cosa en tal lado. Vos no tenés autoridad para sacarme de donde yo estoy. Eso pasa cuando nosotros comemos los ajos, cuando anhelamos las cebollas que están en Egipto. Y eso le pasó al pueblo de Dios. El enemigo que hacía, los mató. No podían enfrentar a ese enemigo. ¿Y cómo terminó acá? Parto. ¿Y quién murió? Él, su esposa, su siervo, su vaca, todo fue destruido. Y eso quiere el enemigo. Erradicarte de la tierra, llevarte con él. Yo pensaba los otros días que nos dijo la profeta. Esto era para tomar nota. Las 3 P. Las 3 P eran proceso, perseverancia, promesa. El proceso es donde sos probado. ¿En dónde? En la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que estoy esperando, pero no veo. Yo espero esa casa que estoy anhelando. No la veo en lo natural, pero en lo espiritual yo limpio esa casa. En lo espiritual yo estoy adentro, poniendo la llave y entrando, haciendo una fiesta con mis hijos. Porque creo. ¿En qué? En lo que estoy esperando. En fe. Estoy en ese proceso de creer que mi hijo cambia, de creer que mi marido cambia, de creer que viene ese trabajo, de creer que vienen esas cosas que yo espero. Amén. Pero estoy en ese proceso. Es por fe. Estoy creyendo en el invisible. Estoy mirando al invisible. Que mi familia se restauró, que mi matrimonio se restauró, que Dios hizo nueva todas las cosas. Pero tengo que creerlo.
Amén. ¿Y por qué? Porque estoy en el proceso. En el proceso Dios te prueba el carácter. Porque muchas veces en el proceso querés tirarlo todo. Y el pueblo de Dios estaba en un proceso y fue débil en la fe. Anheló en el proceso. Muchas veces va a venir el enemigo y te va a decir: ¿no ves que antes te iba mejor? Te alcanzaba la plata, estaba más tranquilo, nadie te jorobaba. No te decía el pastor venía a la reunión, ni venía a la intercesión. Eso va a venir a decirte el enemigo. En el proceso. En la perseverancia, ¿saben qué es? Es desarrollar. Voy a poner el anteojo porque ni yo me entiendo, miren. Desarrollar la paciencia. Y en la perseverancia, ¿sabes qué sos? Sos entrenado. Entrenado en el propósito. Y en esa perseverancia sos probado en la obediencia. En la perseverancia, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a conocer a Él. Porque muchas veces vos vas a querer tirar todo. Y vas a decir: no tengo nada, pero lo único que tengo es ir a la casa de Dios. Y tal vez en esta mañana el Señor me da una palabra. Porque todo fue hecho por la palabra. Y el Señor me da una palabra y yo derramo mi corazón, porque la verdad es que estoy angustiado, dijo David. Pero él iba a la presencia de Dios. Y ahí el Señor le renovaba la fuerza. En la perseverancia tenés intimidad. Y empezás a conocer al Creador de todas las cosas. El que mueve su mano. El que mira y dice: ay, mira a mi hija. Mira la fe que tiene. Su casa es un desastre, pero ella viene, me adora, me bendice, trae su diezmo, me sirve. Yo voy a mover mi mano. Yo voy a restaurar su casa. Yo voy a restaurar su familia. Yo voy a soltar ese trabajo que me está esperando. Cuando tenés perseverancia, es muy importante la perseverancia. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa. Porque en la promesa está el propósito. En la promesa está el cumplimiento. En la promesa ya fuiste formado y entonces sos enviado. Y cuando sos enviado, sos legal delante del enemigo. Y él no te va a poder hacer frente. Para mí y en mí. Pero a vos no te va a tocar. El enemigo vino a hurtar, robar, matar y destruir. Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Acá dice: el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo busqué el significado de hurtar. Quitar a una persona algo que le pertenece. Sustraer sin violencia. ¿Y saben qué pasa? El enemigo te entretiene y te hace pensar en los ajos, en las cebollas, en los melones. Y entonces te hurta. Hurtar es que yo haga esto, pero como ella está entretenida, no se va a dar cuenta. Eso es hurtar. El enemigo te entretiene y te roba. Sin violencia, porque hasta te trae cosas que te gustan. Entonces estás entretenido y así él te saca y mata el propósito. Eso es lo que él quiere. Pero el Señor dice: yo vine para que tengan vida y vida abundante. Vida abundante quiere darte el Señor. Vida abundante quiere que haya sobre tu vida. Y que dejes de mirar a Egipto. Porque Él tiene una vida abundante, llena de promesas, de propósitos sobre tu vida. Si hoy en vos hay celos, hay envidias, esos son tus ajos, esas son tus cebollas, esos son tus melones que te quieren llevar a Egipto. Pero Jesús, como les decía, quiere que tengan vida abundante. Quiere que esta sea la mañana que vos te determines a ir hacia el premio supremo, hacia la meta,
a cumplir ese propósito, a desarrollar ese ministerio que Él puso sobre tu vida. Esta es la mañana. Vamos a participar de la Santa Cena en esta mañana, pero que sea con un corazón limpio, con un corazón que no tenga enojo, con un corazón que no tenga falta de perdón. Ay, pastora, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo vengo a decirte que a mí también me pasaron muchas cosas, pero lo único que sana, que restaura, es Jesucristo. Amén. Él te dice, así como yo te perdoné, vas a perdonar a los que te ofendieron. Así como yo te perdoné, vas a perdonar al que te traicionó. Vas a traicionar al que te abandonó, al que te abusó, al que prefirió a otro antes que a vos. ¿Cómo? Soltándolo delante de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Estos son mis hijitos. Ay de aquel que quiera hacer algo a uno de mis pequeñitos. Le sería mejor atarse una cuerda de adoquines y arrojarse al fondo del mar antes que yo haga justicia. El Señor es tu delantero. Él es tu justicia. No importa si te abusaron, no importa si te violaron, no importa si te abandonaron. Ay, pero me duele. Pero el Señor dice, entrégamelo, entrégamelo. Esa falta de perdón, ese enojo, ese celo de que te abandonaron, de que te rechazaron. Saca ese odio, ese rencor, sácalo de tu corazón. Porque eso, ¿sabes qué? Te hace tener envidia. Porque muchas veces decís, pero yo hago todo lo que puedo y a mí siempre me va mal. Pero a mí me dejaron, pero a mí me abandonaron. ¿Y a qué? ¿A qué le va mejor? Y eso es envidia. Y esas son obras de la carne. Y eso te hace que seas enemigo de Dios. Porque los que practican tales cosas son enemigos de Dios. Y es una mañana de amigos. Porque Él dice, yo vine para que tengas vida y vida abundante. Y la vida abundante está llena de todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado. Amén. Que tengas salud. Como prospera tu alma, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere promocionarte, pero para eso necesita un corazón limpio, un corazón humillado ante su presencia. Yo no sé cuáles sean tus ajos y tus cebollas. A veces el Señor nos muestra cuáles son y podemos ver algunos pantalones rotos, pero a veces no. Pero que en esta mañana puedas examinar tu corazón. Ponete de pie, cerra tus ojos y ponete a cuentas con Él. Entonces vamos a participar de la Santa Cena y que esta sea una mañana donde limpies tu corazón, que esta sea una mañana donde a los pies del Señor puedas perdonar, puedas soltar, puedas sacar todo pecado y ser libre de toda iniquidad. ¿Y cuál es la iniquidad? Es el pecado. Es lo que hizo mi abuelo, es lo que hizo mi tatarabuelo, y a veces aunque quiera, dijo Pablo, aunque quiera hacer lo bueno, muchas veces hago lo malo. ¿Por qué? Por el pecado, por la raíz. Porque aunque cortemos un árbol, quedó la raíz. Y la raíz en algún momento va a largar un tallito, va a largar una flor. Y así es la iniquidad, que trae como fruto el pecado. Que en esta mañana puedas cerrar tus ojos, ponete a cuenta, vamos a adorar. Y ponete a cuenta con el amado, con el deseado, el que te quiere bendecir, el que te quiere prosperar. Ponete a cuentas, perdona a quien tengas que perdonar. Soltar aquellas cosas que tengas que soltar. Y si en esta mañana te pegaste una vuelta por Egipto y comiste uno que otro asco, decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Vos dijiste que ibas a mandar tu Espíritu Santo, el que me iba a hacer fuerte en mi debilidad. Ayúdame, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me ayude
a perdonar, a soltar, que me haga fuerte, papá. Porque muchas veces hasta quiero hacer justicia por mano propia. Que esta sea la mañana donde puedas entrar libremente ante su presencia. Porque Él ya te sacó las cadenas.